¿Alguna vez has escuchado historias de personas que hacen todo lo posible para alcanzar el éxito, pero terminan perdiendo lo más importante, pues esta historia es más profunda de lo que parece? El minero Esteban llevaba una vida simple, casi invisible a los ojos del mundo, hasta que el diablo apareció con una oferta irresistible. Y quizás pienses que sabes cómo terminará esto, pero el final es más oscuro de lo que cualquiera podría imaginar. ¿Qué harías si, al conquistar tu mayor riqueza, descubrieras que viene con un precio fatal y, lo peor, ese precio lo cobraría el propio demonio? Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te dejará pensando durante días. Esteban, un hombre sencillo y de fe inquebrantable, vivía al borde de un río donde su única riqueza parecía ser el oro que arduamente extraía entre piedras y lodo. Él veía más que riqueza material, veía la oportunidad de fortalecer su fe, una verdadera joya. La vida no era fácil para él, y muchos podrían preguntarse por qué seguía luchando en medio de tantas dificultades. Pero como tú y yo sabemos, hay algo en los desafíos que fortalece el alma, y es ahí donde comienza la verdadera riqueza. Imagínate caminando por los ríos, sintiendo el peso de las piedras y del oro que, para muchos, solo traería alivio financiero. Pero para Esteban había algo más en juego. Él entendía que cada piedra que levantaba era como un ladrillo en la construcción de su espiritualidad. Esto me recuerda cómo muchas veces pasamos por alto los pequeños momentos de la vida. ¿No sería bueno ver nuestras dificultades como oportunidades de crecimiento, tal como lo hizo Esteban? Si estuvieras en su lugar, ¿cuál sería tu mayor riqueza? La vida humilde de Esteban también nos enseña el valor de la paciencia. Sabía que el oro podía estar justo delante de sus ojos, pero había que cavar profundo, ser persistente. Y hoy en día, ¿cuántas veces somos tentados a rendirnos a mitad del camino? Tal vez tengas un sueño, una meta que parece lejana, pero recuerda a Esteban, que con paciencia encontró lo que muchos jamás percibirían. ¿Qué podrías cavar más profundo en tu propia vida? Vivía en armonía con la naturaleza y con la simplicidad, algo que muchos de nosotros hemos perdido en el camino, en un mundo donde buscamos excesos. Esteban nos recuerda el poder de la simplicidad. ¿Qué podría ser más poderoso que un hombre que, aunque pudiera anhelar la riqueza, encontró satisfacción en lo que ya tenía? Quizás sea el momento de que también reconsideres qué es lo que realmente vale la pena en tu vida. Esteban no se movía por la búsqueda de la riqueza, sino por el deseo de estar en paz con su fe, algo que, por más que intentemos explicar, es más fácil de sentir. ¿No sería este el verdadero tesoro que muchos buscan y pocos encuentran? Si tuvieras que elegir entre vivir con oro o vivir con paz, ¿cuál sería tu elección? Esteban ya había tomado la suya, y para él el oro no estaba en las piedras, sino en la serenidad de su alma. Así, la vida de Esteban fluía como el río que atravesaba el paisaje, simple, a veces agitada, pero siempre siguiendo su curso. Y es en este punto que comenzaría a enfrentar algo que pondría a prueba toda su fe. La vida siempre trae una nueva curva en el río, y tú ya sabes cuál será la siguiente. Al fin y al cabo, cuando se vive con fe, las tentaciones siempre encuentran una forma de aparecer. Satanás, observando la vida humilde de Esteban, no podía comprender cómo alguien podía vivir con tan poco y aún así mantener la paz. Él, el maestro de las tentaciones, vio allí una oportunidad. La tentación siempre surge cuando menos lo esperamos, y Satanás sabía exactamente cómo atraer a Esteban. Apareciendo en una noche silenciosa, se acercó con promesas de una riqueza inmensurable, ofreciendo oro y poder a cambio de lo que él más valoraba, su alma. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos encontrado alguna vez ante ofertas tentadoras que parecen demasiado perfectas para ser rechazadas?
La forma en que Satanás se presenta siempre está envuelta en seducción. No solo trajo la promesa de riqueza, sino la ilusión de una vida fácil. Imagina a Esteban, acostumbrado a trabajar duro, escuchando palabras que prometían liberarlo de todas sus preocupaciones financieras. No es difícil pensar que muchos de nosotros, en su lugar, podríamos vacilar. Al fin y al cabo, ¿quién no ha deseado alguna vez una salida fácil a los problemas? Pero recuerda, es en los momentos más vulnerables, cuando las decisiones incorrectas parecen las más atractivas. Esteban, con su fe sólida, dudó por un momento. Sabía que estaba ante algo oscuro, pero la tentación de una vida libre de dificultades lo consumió. Aunque fuera brevemente, Satanás, al percibir la duda en el corazón del hombre, intensificó sus promesas, haciendo parecer que las riquezas traerían felicidad, paz y el respeto que nunca tuvo. ¿Cuántas veces nos engañamos pensando que la riqueza material puede llenar los vacíos de nuestra vida? Esteban estaba a punto de aprender esta dura lección. Satanás no ofrecía solo oro, sino una vida de influencia, una transformación completa. Hizo que Esteban visualizara cómo sería respetado, admirado y envidiado por los demás. ¿Y quién, en algún momento de la vida, no ha soñado con ser visto de forma diferente? Entre estas promesas, lo que Satanás no reveló es que la riqueza material no apaga las inquietudes del alma. Cuando se pierde la esencia, ¿qué queda? Esteban estaba a punto de descubrirlo de la peor forma posible. La estrategia del diablo siempre es la misma: plantar la semilla de la duda y regarla con falsas promesas. Esteban, hasta ese momento, se había sostenido con su fe, pero ahora, ante la tentación, su confianza empezó a tambalear. Lo que hace Satanás es hacernos creer que estamos en control, cuando, en realidad, él está moviendo las piezas del juego. La pregunta que queda es: ¿sabrías reconocer cuando estás siendo tentado? Esteban, en ese instante, ya estaba a un paso de caer en la trampa, y así, mientras avanzaba la noche, Esteban sintió el peso de la decisión que tenía en sus manos. La riqueza parecía tan cercana, tan a su alcance, que por un breve momento olvidó quién era y lo que realmente importaba. Pero el alma, una vez entregada, nunca vuelve a ser la misma. El diablo sonrió, pues sabía que la semilla estaba plantada, y como sabemos, los pactos nunca se olvidan, ni siquiera cuando preferimos ignorarlos. Cegado por la promesa de riqueza y poder, Esteban finalmente cedió a la tentación. En un momento de debilidad, selló un pacto con el diablo, entregando su alma a cambio de una vida lujosa. No fue una decisión tomada sin conflicto interno, pero como muchos de nosotros, se dejó llevar por la ilusión de que las riquezas materiales serían la respuesta a todos sus problemas. Esto me hace pensar cuántas veces las decisiones que parecen fáciles al principio terminan cobrándonos el precio más alto al final. Tras firmar el pacto, Esteban pronto comenzó a cosechar los frutos de su decisión. La riqueza llegó rápidamente, y con ella el prestigio y la influencia que tanto deseaba. En poco tiempo, dejó atrás su vida humilde a la orilla del río y pasó a vivir como un hombre poderoso, rodeado de oro y bienes materiales. Al principio, parecía que había tomado la decisión correcta, pero como bien sabemos, no todo lo que brilla es oro. Esteban estaba a punto de descubrir que el precio de su nueva vida era mucho más alto de lo que imaginaba. Las personas a su alrededor comenzaron a notar su transformación. Ya no era el hombre simple y pacífico que conocían. La ambición tomó el control de su alma, y con ello se alejó de aquellos que alguna vez lo apoyaron. Es común ver esto, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces alguien, al alcanzar el éxito, olvida sus raíces y a las personas que estuvieron a su lado en los momentos más difíciles? Esteban se encontraba exactamente en esa situación, y aunque él no lo percibía, estaba cada vez más aislado en medio de su riqueza. La promesa de Satanás fue cumplida.
Pero lo que Esteban no sabía es que el diablo nunca entrega algo sin cobrar un precio, y ese precio, en el caso de Esteban, era más alto de lo que cualquier riqueza podía compensar. Su alma, que antes estaba en paz, ahora era perturbada por constantes recuerdos del pacto que había hecho. Intentó olvidar, vivir su vida lujosa sin pensar en las consecuencias, pero la sombra del pacto lo perseguía en cada decisión que tomaba. Así es como funciona la vida. Las decisiones que tomamos, tarde o temprano, regresan para cobrarse. Incluso con toda la riqueza y poder que acumuló, Esteban comenzó a darse cuenta de que algo le faltaba. Ya no tenía la misma paz que lo acompañaba cuando vivía humildemente a orillas del río. Esto nos lleva a reflexionar. ¿De qué sirve acumular bienes materiales si, en el fondo, no tenemos paz interior, Esteban? Antes, movido por la fe, ahora se veía consumido por la culpa y el miedo de lo que vendría después. Y cuando el diablo hace un pacto, nunca olvida. Lo que Esteban no sabía es que el diablo solo estaba esperando el momento adecuado para cobrar su parte del acuerdo. Pensaba que podía seguir viviendo su vida sin mirar atrás. Pero un pacto con el diablo nunca es algo que se pueda ignorar. Cuando haces una promesa, debe ser cumplida, especialmente cuando esa promesa está sellada con tu propia alma. Y Satanás, paciente como siempre, sabía que el momento de la cobranza estaba cada vez más cerca. Esteban, ahora rodeado de lujos, creía que podía ignorar el pacto hecho con Satanás. Con el tiempo, comenzó a convencerse de que el diablo había olvidado el acuerdo, o quizás que él mismo podría escapar de las consecuencias, pero el diablo nunca olvida, y, en un momento inesperado, la cobranza llegó. Satanás apareció, riendo de manera sombría, recordándole el pacto que había sido sellado. «Me prometiste tu alma, Esteban», susurró Satanás, y las palabras resonaron en la mente de Esteban como un trueno, trayendo de vuelta todo el miedo que intentaba enterrar. La venganza del diablo fue cruel. Satanás no vino a quitarle la riqueza a Esteban, pues sabía que el sufrimiento sería mayor si le dejaba mantenerlo todo. Pero sin lo que más deseaba, con una sonrisa irónica declaró: «No tendrás hijos. Tu linaje, al igual que tu fe, será extinguido». La desesperación invadió a Esteban, quien siempre soñó con formar una familia. ¿Cuántos de nosotros, en nuestras propias vidas, no sentimos el peso de un deseo profundo siendo negado? Esteban estaba a punto de aprender que el precio del pacto no se medía solo en oro. A medida que pasaban los días, Esteban se dio cuenta de que, aunque estaba rodeado de riquezas, la maldición de Satanás lo perseguía. Todos sus deseos más profundos permanecían insatisfechos. Acumulaba bienes materiales, pero su corazón estaba vacío. La falta de hijos, algo que nunca pensó que le podrían arrebatar, ahora lo atormentaba día y noche. ¿Y cuántas veces, en la búsqueda de la realización, nos encontramos atrapados en deseos inalcanzables? Esteban, aunque rodeado de todo lo que el dinero podía comprar, estaba más pobre que nunca. El diablo se deleitaba en el sufrimiento de Esteban. Sabía que la ausencia de hijos no era solo un castigo físico, sino una sentencia emocional y espiritual. Esteban comenzó a entender que su alma estaba cada vez más alejada de la fe que un día lo había guiado. Cada vez que veía a niños corriendo por las calles, sentía el peso de la maldición sobre sus hombros. Esto nos hace pensar, ¿qué es lo que realmente define la riqueza? Esteban tenía oro, pero no tenía lo que más le importaba. La venganza de Satanás también era un recordatorio constante de que el pacto, una vez firmado, no podía romperse. Esteban intentó todo para revertir la maldición. Hizo promesas, oraciones, buscó maneras de escapar del castigo, pero todo fue en vano. El diablo, satisfecho con el sufrimiento, se reía de cada intento fallido de Esteban, recordándole que no hay escape para quien negocia con él. ¿Y cuántas veces, en nuestra propia vida,
Intentamos escapar de las consecuencias de nuestras malas decisiones solo para darnos cuenta de que ya estamos atrapados. La risa del diablo se volvía una presencia constante en la vida de Esteban, resonando en su mente cada noche. Sabía que, independientemente de las riquezas acumuladas, lo que realmente importaba estaba fuera de su alcance. Satanás lo había derrotado sin necesidad de quitarle ni una sola moneda de oro. El hombre que un día vivió en paz, ahora era prisionero de su propia ambición. Pero como sabemos, la historia de Esteban aún guardaba un último capítulo, y la venganza del diablo estaba lejos de terminar. Esteban, incluso maldito por Satanás, sorprendentemente descubrió que su esposa estaba embarazada. La noticia lo llenó de esperanza, creyendo que, tal vez, la maldición se había debilitado o que Dios había escuchado sus súplicas. Sin embargo, en el fondo de su alma, sentía la sombra de la maldición acechando sobre la vida que estaba por venir. Satanás, al enterarse del embarazo, rió de manera sombría y susurró: «Ese hijo será la causa de tu muerte, Esteban». El miedo invadió su corazón. ¿Será que finalmente pagaría el precio total de su pacto? El embarazo de su esposa trajo días de felicidad, pero también de profunda ansiedad. Esteban comenzó a vivir cada día como si fuera el último, sabiendo que Satanás nunca mentía en sus promesas. Observaba el crecimiento del vientre de su esposa con una mezcla de alegría y temor. La idea de ser padre, que antes parecía inalcanzable, ahora estaba frente a él, pero el precio a pagar aún era incierto. ¿Cuántas veces en nuestras vidas nos encontramos con situaciones en las que lo que más deseamos viene con un costo que tememos enfrentar? A medida que pasaban los meses, Esteban buscó maneras de protegerse a sí mismo y a su familia de la maldición. Se volvió a la fe que un día lo había sostenido. Pero ya era demasiado tarde. Satanás observaba desde lejos, esperando el momento adecuado para su venganza final. El tiempo pasó rápido y llegó el día del nacimiento. La alegría y el terror chocaron cuando el hijo de Esteban finalmente nació. Y por un momento todo parecía estar en paz, pero como todos sabemos, la calma antes de la tormenta siempre es ilusoria. En el preciso momento del nacimiento ocurrió algo terrible. El primo de Esteban, que estaba presente para ayudar en el parto, cayó muerto de manera misteriosa. La risa del diablo resonó por la habitación, reverberando en los corazones de todos los presentes. Esteban quedó paralizado, sintiendo que la maldición había tomado su forma más cruel. Satanás, con su venganza consumada, dejaba claro que, incluso si el propio Esteban escapaba de la muerte, la desgracia lo seguiría de cerca. Cuando el diablo hace una promesa, siempre la cumple. La tragedia de la muerte inesperada hizo que Esteban se diera cuenta de que, aunque había logrado tener un hijo, el precio cobrado por Satanás siempre era mayor de lo esperado. Miró a su hijo recién nacido, que ahora cargaba el peso de una maldición impuesta antes de su nacimiento. La paz que tanto deseaba estaba fuera de su alcance. Y la vida de su hijo, marcada desde el principio, nunca sería normal. ¿Cuántas veces ignoramos las consecuencias de nuestras acciones creyendo que podemos escapar de ellas sin pagar un precio? La risa de Satanás, resonando en la mente de Esteban, sería un recordatorio constante del pacto que nunca podría deshacer. Y aunque aún estaba vivo, la vida que conocía había cambiado para siempre. Esteban comprendió que, incluso cuando creemos haber vencido, el diablo puede estar al acecho, listo para recordarnos las promesas que hicimos. Pero la historia de Esteban aún no ha terminado. ¿Qué viene después de una vida marcada por riqueza, maldición y arrepentimiento? La historia de Esteban nos enseña una lección poderosa. No toda riqueza vale el precio que se paga por ella. Ahora la pregunta que queda es, ¿qué estarías dispuesto a sacrificar por lo que deseas? Piensa bien en las decisiones que tomas hoy,
porque el precio de ellas puede ser cobrado de maneras que jamás imaginarías. Y ahora, ¿qué vas a hacer con este conocimiento